botánico. Quería saber si se podía hacer una explicación o sea, del resuelto de ese ejercicio, si eso va a entrar en el parcial. No sé a qué parte te referís. ¿Cómo? No sé a qué parte del ejercicio o a los ejercicios que te estás refiriendo. No, el ejercicio, ¿se acuerda que usted dio un ejercicio en la clase anterior a ir al jardín botánico? Era un ejercicio de 4 plantas que dio ejemplos, planta 1, 2, 3, 4, planta sin Ah, espina, con espina. unas claves dicotómicas. Claro, para hacer la clave dicotómica, sí. Está bien, no, eso lo tenés que tener hecho y me lo vas mostrando, a ver cómo va quedando, ¿sí? No hay otra alternativa. Si no me ¿Por lo... dónde se lo puedo enviar? ¿O este sábado? Claro, cuando nos veamos me lo mostrás. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, entonces, la clase pasada nos quedamos acá, ¿sí? En la parte del fruto. Habíamos terminado de ver flor y nos vamos a empezar a meter ahora en el fruto. Que el fruto no es ni más ni menos que el ovario, ¿sí? Fecundado y maduro. No maduro y fecundado, las dos cosas, ¿sí? Que contiene la semilla. Eso es el fruto para la botánica. Y vamos a tener que tenemos frutos simples o frutos sí, compuestos. Y ahora vamos a ver bien de qué se trata eso. Pero bueno, acá lo que vamos a tener que tener en cuenta, si en los frutos, es ver bien cómo estaba ese ovario, ¿sí? Al momento de ser fecundado, y cómo quedan, digamos, el resto de las piezas florales a la hora de ser fecundada ese ovario, y bueno, cómo las transformaciones después van dando al fruto, ¿no? Tiene que quedar muy claro eso. Entonces, vamos a tener que saber que las flores, ¿sí? No todas las flores están de forma individual, solitas, ¿sí? En la naturaleza, sino que están formando muchas veces lo que se llama inflorescencia, que es un grupo o acúmulo de varias flores, ¿sí? Que tienen una disposición típica de cada especie. Cada especie, si tiene inflorescencias, va a tener, ¿sí? Un tipo de inflorescencia particular. Entonces, fíjense que ahí dice, ¿sí? Los nombres. Y esos nombres, ¿sí? Van a ir variando el nombre de cada inflorescencia, cima simple, cima espiga, espádice, amento, racimo, capítulo, umbela, corimbo, ¿sí? Cima compuesta, físpido, ¿sí? Drepanio, cincinio y así. Hay un montón de nombres de inflorescencia y esas inflorescencias responden el nombre justamente al tipo de distribución, o sea, cómo se van a ir distribuyendo las flores sobre la inflorescencia, cómo van a ir brotando y cómo van a ir madurando, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito de esto. No se tienen que aprender los nombres de las inflorescencias, de ninguna manera. No es una necesidad para la materia que se aprendan el nombre. Sí, algunas cositas que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, esto ya hemos visto en la clase pasada, lo de monopodial o simpodial, ¿sí? Dependiendo cuál era la yema que se iba a estar activando, o el grupo de yemas que se iban a estar activando y desarrollando a lo largo del recorrido del crecimiento, del desarrollo de esa planta, ¿sí? Entonces, monopodial era si la yema, el ápice caulinar, el terminal, siempre estaba activo y dominaba por sobre las otras ramas, entonces nunca otras ramas iban a ser más largas o más grandes que la eh, yema apical. En cambio, en la simpodial veíamos que la yema apical sí dejaba de crecer, en algún momento abortaba el crecimiento, y yemas laterales o axilares sí recuperaban el crecimiento y dominaban. ¿Sí? Siempre una axilar iba a dominar. Vamos a tener, sí, algunos ejemplos. Entonces, con las inflorescencias pasa exactamente lo mismo. Si la inflorescencia es monopodial, esas inflorescencias van a dar racimos. Son inflorescencias racimosas. Ahora, si las inflorescencias tienen una forma de dividirse las yemas, ¿no? Simpodial, esas inflorescencias van a ser cimas o cimosas. Tenemos esas dos grandes diferencias.
entre una inflorescencia monopodial, por su forma de presentar, ¿sí?, las flores, o simpodial. Monopodiales, racimosas; simpodiales, cimosas. Y a esto, además de hablar un poco de la forma, o mejor dicho, de la forma que adquiere una inflorescencia cuando, ¿sí?, la manera de brotar es racimosa o cimosa, ¿sí?, les vamos a agregar también cómo van madurando las flores. Si maduran de una forma u otra, y ahora vamos a ver. Entonces, las inflorescencias monopodiales o racimosas, tenemos estos 4 tipos más importantes, que son muy abundantes. Entonces, si el racimo, ¿sí?, tiene un orden de floración acrópeto, ¿sí?, acrópeto, o sea que las maduras van a estar en la base y las menos maduras, los pimpollos, van a estar en la parte más alta, va a ser, sí, o un racimo directamente, piensen en las uvas, o una espiga, ¿sí?, y piensen en todos los cereales, donde siempre va a madurar lo de abajo primero y después lo de arriba. Puede ser un racimo, si esas flores tienen pedúnculo, o pueden ser una espiga si esas flores son sésiles, no tienen pie. Siempre tienen una bráctea protectora y después viene la flor, que puede ser pedunculada o, ¿sí?, sentada. Si esa flor es sentada es una espiga, y si esa flor es pedunculada es un racimo, pero el orden de floración es acrópeto, y la forma de dividir, digamos, de brotar, es, sí, monopodial. Por actual es un racimo. Ahora, si el racimo ese, porque es monopodial, ¿sí?, tiene un orden de floración centrípeto, o sea, de los lados hacia adentro, centrípeto, esos racimos van a ser una umbela, si es pedunculada, si las flores están pedunculadas, o un capítulo, si las flores están sentadas. ¿Sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estas son inflorescencias monopodiales o racimosas, pero el orden de floración es centrípeto, de afuera hacia adentro, hacia el centro. Ahora, vamos a ver qué pasa con algunos ejemplos, ¿sí? Como yo les digo, un racimo, bueno, el jacarandá, o también puede ser la uva, y espigas, ¿sí?, algunas monocotiledonias, ¿sí?, como pueden ser algún agapanto, creo que es ese de arriba, y el de abajo, bueno, un trigo. La umbela, ¿sí?, típica flor de la zanahoria, ¿sí?, típica flor de la zanahoria, el hinojo, de la cicuta, y el capítulo, típica flor de las margaritas, típica. Ahora, las otras, ¿sí?, las inflorescencias simpodiales o cimosas, tenemos estas 3 principales, donde vamos a tener, ¿sí?, si el orden de floración es basípeto, ¿sí?, es basípeto, que acá está dibujado al revés, va al revés la flecha, primero floran, ¿sí?, los de la punta y luego floran, ¿sí?, los de abajo, ¿sí? Fíjense que en el anterior, ¿sí?, en el acrópeto, ¿sí?, empezaban los de abajo y terminaban los de arriba. El basípeto es al revés, arrancamos, ¿sí?, desde los de arriba y terminamos abajo, ¿sí? Y eso puede ser un monocasio. Ahora, si el orden de floración es centrífugo, o sea, como la fuerza centrífuga de adentro hacia afuera, primero los de adentro y después los de afuera, y además es simpodial, estamos hablando de una de una inflorescencia cimosa, puede ser un dicasio o un pleiocasio. Fíjense que en los 3 casos acá tenemos flores, sí, pedunculadas, ninguna está sentada, ¿sí? Y acá tenemos el no me olvides, ¿sí?
esta flor, la gipsófila, que es la que se vende junto con los ramos, ¿sí? Para el cementerio, o el malbón, el Pleiocasio, ¿sí? Entonces, esas son las cosas de inflorescencia que debo de saber, ¿sí? Cuáles son monopodiales, cuáles son simpodiales y la forma de floración. Quiénes floran primero y quiénes floran últimos. Eso me va a dar una idea. Sí, es lo único que tengo que saber para la materia. Ahora, ¿qué pasa con la polinización? ¿Sí? Fíjense que se le llama síndrome, porque son un montón de cosas que se tienen que dar para que una planta se polinice, ¿sí? Entonces se tienen que dar varios aspectos de la biología, de animales y vegetales, para que haya una polinización. Entonces, estrictamente, fíjense que es el proceso donde, ¿sí? Las gametas son transferidas, ¿sí? De uno al otro. Perdón, justo ahí tuve una visita inesperada. Bueno, entonces, el proceso ese donde las gametas, ¿sí? El polen, el grano de polen, las microgametas son transferidas, ¿sí? De la parte donde están ellas a donde están las gametas, ¿sí? De la oósfera, las macrogametas. Entonces, puede haber, ¿sí? De esta manera, en ese proceso de transferencia, algunas especies vegetales que sean autógamas, otras que sean alógamas y otras que sean, ¿sí? Eh, bueno, intermedias puede haber. Entonces, las autógamas se autopolinizan, ¿sí? Entonces, el mismo individuo larga gametas que se van a autofecundar, que no es lo más común. Lo más común es las especies alógamas, ¿sí? O algo intermedio. Entonces, requieren de polinización cruzada, dicho de otra forma, de la fecundación entre individuos genéticamente diferentes. Y acá vamos a tener anemogamia, ¿sí? Por el viento, hidrogamia, por ayuda del agua, o zoogamia, por ayuda de animales. Y bueno, el síndrome, porque son un conjunto de cosas que se tienen que dar, como dije antes. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que se tienen que ir dando? Bueno, el color de las flores, la presencia o la ausencia de nectario, que es una estructura que tienen, ¿sí? Las flores para generar néctar y dárselo a los diferentes polinizadores. ¿Sí? Los olores, ¿sí? Que pueden llegar, ¿sí? Olores simpáticos o idiopáticos, ¿sí? Esos idiopáticos pueden ser fétidos o no, ¿sí? Con olor a podrido o no. La forma del polen también puede tener que ver con la polinización. Estos olores se refieren a las feromonas, ¿sí? Que van a ir largando estas plantas de tal manera de atraer, ¿sí? O alejar a ciertos insectos para que vengan otros y así sucesivamente. Hay cientos, sino miles de cuestiones que hay que tener en cuenta en el momento de la polinización. Es un proceso bastante complicadito, con muchas partes, muchísimas partes. Y acá vemos, bueno, que hay plantas que justamente están y se van a ser polinizadas por murciélagos de noche, por alguna que otra polilla, por algún tipo de roedor, por algún tipo, siempre hay alguna rareza y esas rarezas muchas veces tienen que ver con las orquídeas, ¿sí? Que son una de las más complicadas para polinizarse. Bueno, ¿alguna consulta con este tema de polinización e inflorescencia? Es cortito, ¿sí? Ya terminamos con eso. Algo que haya que salvar, que tengan que repetir, que tenga que volver a explicar un poco más. Bueno, entonces continúo.
Vamos a pasar entonces a la otra clase, ¿sí? A lo que sigue en la clase, otros temas, y ya vamos a ir arrancando con el tema de fruto, ¿sí? Con el tema de fruto. Entonces, como dije hace un rato, es el ovario maduro y fecundado, ¿sí? Que conteniendo las semillas. Eso es, botánicamente hablando, el fruto. Entonces, tenemos que repasar algunas cositas de flor, porque teniendo en cuenta todo esto que vimos de flor, también nos va a ayudar mucho al reconocimiento y al trabajo con los frutos, ¿sí? Entonces, sabiendo observar los frutos, más que nada si están recién maduros, vamos a poder encontrar montones de cosas que nos van a permitir analizarlos y darnos cuenta de qué tipo de flor provenía ese fruto, ¿sí? Y a partir de ahora un montón de nombres más, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el fruto, sí, como les dije, es el ovario maduro y fecundado, ¿sí? Conteniendo las semillas. Esa es la definición que vamos a manejar. Entonces, los frutos vamos a tener dos tipos. En principio, dependiendo si derivan de una única flor, ¿sí? O derivan de varias flores, ¿sí? Primero vamos a arrancar por estos, que son los que derivan de una única flor. O sea, una única flor le dio origen al fruto o a los frutos, ¿sí? Después puede pasar que no, que haya varias flores que le den origen a un único fruto o a varios frutos. Eso lo vamos a ver ahora en un rato. Entonces, los frutos, ¿sí? Los tipos de frutos que derivan de una única flor pueden ser dos. Pueden ser simples, una flor, un fruto, o pueden ser agregados, una flor, varios frutos, ¿sí? Y acá ahora vamos a ver nombres y ejemplos. Entonces, podemos comenzar viendo siempre eso. Si derivan de una única flor o derivan de varias flores. Ahora, si deriva de una única flor, ese fruto puede llegar a ser una flor, un fruto, o una flor, varios frutos, o sea, agregado o simple. Dentro de los simples, si yo sé que es una única flor, un único fruto, ahora tengo que mirar otras cosas. Si es una única flor, un único fruto, o sea, fruto simple, ese fruto cuando madura puede llegar a ser carnoso o puede llegar a estar seco a la madurez. Si está carnoso, o sea, tiene jugo, si tiene piel, tiene todo y no está crocante, sino que tiene carne, ¿sí? Como los duraznos, voy a encontrar, sí, un montón. Ahora, dentro de los agregados, ¿sí? Voy a tener, en principio, estos cuatro nombres, los que están abajo, ¿sí? O sea, una flor, varios frutos. Entonces tengo el conocarpo, la frutilla, ¿sí? La pluridrupa, ¿sí? En ese caso tengo la frambuesa. El cinorrodon, típico del género rosa, solo del género rosa, ¿sí? Y el polifolículo, que es único también, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en el braquiquito, ¿sí? Y en la magnolia, ¿sí? Tenemos estos cuatro que son una flor, varios frutos, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo qué significa una flor, varios frutos, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Entonces, ahora vamos a hablar de los frutos simples, o sea, una flor, un fruto, carnosos. Y acá tenemos, ¿sí? Estos 5 tipos. La baya, el hesperidio, la drupa, el melónide y el pepónide. Fruto pepo, ¿sí? Y fruto pomo, el melónide, ¿sí? Pepo y pomo. Entonces, la baya, ¿sí? Las bayas son justamente
Todas estas que están acá, el tomate, la berenjena, el maracuyá, el guayabo, ¿sí? La banana, la palta, el ají y la vid. Son bayas, porque son carnosas y tienen unas semillas acomodadas con una cierta, ¿sí?, tipo de placentación. Ahora, el hesperidio son todos los cítricos. Pomelo, mandarino, lo van a ver a la izquierda abajo. Pomelo, mandarino, naranjo y limonero. La drupa van a ser todas las frutas de pepita. Cerezo, damasco, durazno, coco, ¿sí?, ciruela, almendro, paraíso, nogal, europeo. El pepo, mejor dicho, el pomo, van a ser todos los frutos pomáceos, ¿sí? Los melónides. La pera, el manzano, el membrillo. Y el pepo son todos los zapallos, de todos los tipos. Zapallo es un pepo. Y esos son los carnosos más importantes, de una sola flor. Una sola flor, un fruto. Fruto simple, carnoso. Después tenemos los secos. Los que cuando maduran están secos. Y acá tenemos que ver dos aspectos más, de los que son una flor, un fruto, pero que a la madurez están secos. O sea, fruto simple, ¿sí?, una flor, pero que está seco a la madurez. Y acá tengo que ver dos aspectos. Si ese fruto seco a la madurez, que viene de una sola flor, que es simple, cuando madura, abre, se parte al medio o en varios pedacitos, se abre solo y deja expuestas las semillas, ¿sí?, se va a llamar dehiscente, porque tiene una dehiscencia, una apertura. Ahora, si ese fruto seco, simple, porque viene de una sola flor, no abre, queda cerradito, ¿sí?, como en el caso, ¿sí?, del girasol, que queda cerrado, tengo que abrirlo con la boca, con una herramienta, se llama aquenio. Entonces vamos a tener dehiscentes cápsulas que se abren, versus aquenios que no se van a abrir y la semilla va a quedar adentro de ese fruto seco, indehiscente. Entonces las cápsulas, tengo el folículo, cápsula tipo folículo, cápsulas silicuas y silículas, cápsulas típicas y la legumbre, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos en frutos simples, secos, folículos. Ahora, pero en frutos agregados, secos, también tenemos el polifolículo, ¿sí? Entonces, tenemos que tenerlo bien en cuenta. Y tenemos también la polidrupa, o el conocarpo, que es un poliaquenio, ¿sí? Es un poliaquenio. Y frutos indehiscentes, secos a la madurez, indehiscentes, que no ahora vamos a tener, sí, el cariopse, el aquenio típico, la cipsela, la nuez y la sámara. Ahí tenemos ejemplos. Y después tenemos los otros, que derivan de varias flores. Y los que derivan de varias flores son dos nada más, lo que vamos a ver en la cátedra: el sorocio, ¿sí?, que es la mora y el ananá, y el cicono, que es la higuera. Ambos, sí, frutos, sí, que son carnosos a la madurez. El sorocio y el cicono. Entonces, ahora, con esto que les nombré, vamos a ver qué tenemos que saber analizar de un fruto. ¿Qué es lo que tenemos que saber analizar y lo que vamos a practicar en la próxima clase práctica? Entonces, número de flores que le dio origen a ese fruto. Una o varias. Tipo de gineceo, si el gineceo que le dio origen era ínfero o súpero a ese fruto. El pericarpo,
¿sí? O sea, la parte que nosotros vulgarmente le llamamos cáscara. Está dividido en tres, en epicarpo, mesocarpo y endocarpo. Cuarto, tejido de placentario, ¿sí? Cómo están ubicadas las semillas y el tejido que las alimenta. La posición del gineceo, el receptáculo, el número de carpelos, la placentación, el número de semillas y la dehiscencia. ¿Sí? Estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para analizar un fruto. Entonces, número de flores. Una flor, varias flores. Entonces, es la primera división que tengo que hacer. Si un fruto le dio origen una única flor, a ese fruto lo vamos a llamar monotalámico. Y si a ese fruto le dio origen varias flores, es politalámico. Entonces, politalámicos tenemos dos. Si el ananá, ¿sí? O la mora, sorocio, y el cicono único, que es el higo. Y después tenemos, ¿sí? Monotalámicos, o sea que una sola flor le dio origen. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá, vamos a salir y vamos a volver a entrar porque se está por apagar, ¿sí?